tardes. Estamos en SDA, show de actualidad de El Mostrador Televisión. En esta oportunidad para conversar con Felipe Portales, historiador, polémico, va al hueso de lo que es la historia nacional y entonces muy bienvenido, Felipe, gusto de tenerte. Muchas gracias. En esta casa. Una apreciación, un alcance, soy sociólogo para que no me acusen de apropiarme de títulos ajenos, pero he derivado a la historia. Sí. Muy derivado a la historia en todo caso. Bueno, en realidad tus libros, entrando de inmediato en materia, son una mezcla de historia, antropología, sociología, sociología política. Ese era mi ideal cuando chico, de estudiar algo que fuera todo lo humanístico posible. Y sociología era como lo más cercano, pero no era una disciplina a la cual yo iba a ceñirme exclusivamente. Felipe, bueno, tú acabas de sacar el segundo tomo de los mitos de la democracia chilena. En el primer libro, tu primer libro, digamos, que generó mucha polémica, ¿no?, sobre la democracia tutelada, tú te enfocas fundamentalmente a ver todo un proceso de reconversión de la élite política chilena que llega a administrar la transición democrática, ¿no es cierto? Y dice, mira, aquí lo que pasó fue una pérdida de horizonte en cuanto a lo propio y la aceptación. ¿Tú sientes que estamos en este momento, antes de entrar derechamente en los mitos, tú sientes que estamos en el ideal beningeriano de la transición no traumática? Bueno, yo creo que desgraciadamente en estos 20 años lo que se produjo, en último análisis, fue una consolidación y legitimación de una refundación económica, social y cultural que fue impuesta a sangre y fuego, por cierto, y se consolida y legitima pacíficamente en los 20 años de la Concertación. Algo que ni siquiera la derecha estaba en posición de poder hacer, porque iba a ser increíble, menos todavía si Pinochet hubiera sido reelecto en el 88. Entonces, paradójicamente o patéticamente incluso, se da el hecho de que la Concertación le aporta al modelo que deja Pinochet algo que no estaba en condiciones de hacer la derecha, que era consolidar y legitimar desde la centroizquierda, por así decirlo, ese modelo. ¿Tú piensas que esto es un error? Carlos Ominami acaba de escribir un artículo en un libro que va a aparecer, es de reciente lanzamiento, auspiciado por la Fundación Ebert, sobre los años de la Concertación, el ciclo de la Concertación, y tiene unos párrafos dedicados a lo que él llama la debilidad negociadora de la élite que hizo la transición. ¿Tú crees que esto es una debilidad o es que...? Es mucho peor. Es mucho peor que eso, a mi juicio. Claro, si yo le he escuchado a Carlos Ominami eso, pero yo creo que eso es una versión piadosa. Yo creo que aquí hubo un gran viraje. El propio Benninger lo reconoce crudamente en un libro que es muy poco leído, pero que hizo el año 97, Democracia en Chile, Elecciones para la Gobernabilidad. Y él dice que a fines de los 80, el liderazgo concertacionista, y particularmente los economistas, pero en general el liderazgo, llegan a una convergencia con la derecha, en los términos de la derecha, en cuanto al liberalismo económico. Y yo creo que eso explica todo, por así decirlo, lo que viene después, la conformidad con la Constitución del 80, con alguna reforma, la autodestrucción de los medios de comunicación propios de la Concertación, que es algo de otra manera absolutamente demencial, si no se entiende a la luz de este gran viraje. Y en fin, el mantenimiento de la atomización social, que en forma muy eficaz hizo la dictadura, con respecto a la junta de vecinos, colegios profesionales, sindicatos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se ha mantenido en estos años. No quiero decir que sea el mismo país, ha avanzado en términos de infraestructura, obras públicas y menos pobreza, pero estructuralmente, si uno mira estructuralmente el país de hoy, es básicamente el país que queda en 1990, con pequeños ajustes coordinados entre el liderazgo de la Concertación y la derecha. La AFP, la ISAPRE, el plan laboral, la ley de concesiones mineras, el sistema financiero, la LOCE transformada en eje, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha sido consolidado en estos años. Yo creo que es una constatación de hecho y lo interesante es buscar la explicación. O sea, según tú, hay una voluntad claudicante al momento mismo de asumir el poder. Bueno, es bastante claro, Benninger, en algunos pasajes del libro que tú citas, al señalar que lo que se podía hacer era lo que se podía programar
en los 3 o 4 primeros meses y que necesitaba entonces un poquito de paz social, ¿no es cierto?, un poquito de institucionalización por este lado, pero en general las metas quedaron señaladas en los primeros meses del gobierno y de ahí para adelante todo postergado. Claro, pero por esta convergencia. O sea, no es por un problema de prudencia. Uno perfectamente podría haber entendido que si fuera por prudencia, por debilitar la correlación de fuerzas, todos esos factores uno los puede entender, no compartirlos, pero entenderlos. Pero aquí hay una cosa mucho más grave. Es un gran viraje, es una gran derechización, por decirlo en términos más gruesos, más vulgares, del liderazgo de la concertación que asimila la obra gruesa. Porque claro, la dictadura fueron gravísimas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, pero en función de una finalidad. No era sadismo, simplemente era refundar un país distinto en términos económicos, sociales, culturales y políticos. Un nuevo país. Y es el país que tenemos ahora, básicamente. Yendo entonces al fondo de los mitos, el país que tenemos en términos, digamos, de su expresión institucional y política, es un país anclado muy profundamente en una concepción muy elitista, muy cerrada y muy violenta, dices tú. Muy autoritaria. Hoy día ya no violenta porque no lo necesita, pero es muy profundamente autoritaria. Y en ese sentido, claro, la concertación evidentemente con otras armas completamente diferentes, pero en el fondo va legitimando y consolidando. Yo siempre uso una imagen. El votante de la concertación del año 89, bueno, esperaba prácticamente, o si no, eliminar, cambiar sustancialmente la ISAPRE, la AFP, el plan laboral, la ley de concesiones mineras. El votante de la concertación del año pasado ya no esperaba nada de eso. Entonces ahí hay un proceso de legitimación creciente de un modelo que obviamente fue absolutamente cuestionado por la concertación cuando era oposición. No solo las violaciones de derechos humanos, por cierto, sino que la creación de las llamadas modernizaciones, ¿no es cierto?, fueron absolutamente cuestionadas por la concertación cuando era oposición a la dictadura. Y resulta que ahora las tenemos consolidadas. ¿Sí? Eso sí. Pero, a ver, tú dices no violento. Sin embargo, la violencia puede ser una violencia simbólica también y puede ser muy erosiva desde el punto de vista de la voluntad y del deseo, digamos, del cambio, ¿no? La percepción es que la concertación desmovilizó parte importante del esfuerzo previo antidictatorial. Por cierto. Lo domesticó y lo puso en función de unos objetivos inmediatos de paz social, tranquilidad, estabilidad, etcétera. Y luego vinieron todas estas frases de justicia en la medida de lo posible, en fin, qué sé yo. La transición chilena, desde el punto de vista institucional, nunca existió prácticamente. O sea, esta afirmación tuya de un viraje y de una legitimación de un modelo significa que desde el punto de vista institucional lo que hicimos fue un ayornamiento y no verdaderamente una transición a la democracia. Claro, la proyección, porque todos se olvidan que Pinochet, incluso si hubiera sido reelecto, empezaba a regir, claro, habría sido seguramente muy similar a la dictadura, pero empezaba a regir bajo la Constitución Permanente. Y la Constitución Permanente siguió rigiendo. Lo que pasa es que la dictadura proyectó hacia futuro una democracia nominal, tutelada, protegida, llamémosle como queramos. Pero la dictadura se acababa de todas maneras, proyectaba un régimen que buscaba darle continuidad a la obra económica, social y cultural, pero con diferencias importantes en materia política. De hecho, iba a haber un congreso, iban a haber, bueno, se iba a hacer vigente todas las normas permanentes, no las disposiciones transitorias que habían sido aprobadas desde el 81 hasta el 89. Y eso sucedió, sin perjuicio de que hubo algunas reformas constitucionales, algunas importantes que ha habido, pero básicamente se ha consolidado la obra gruesa de la dictadura. En estos 20 años se ha consolidado. Cuéntame una cosa, Felipe, la percepción de que Chile nunca ha tenido realmente un proceso constituyente desde la base del soberano es que esto es un tema pendiente desde el nacimiento de la República, ¿no? Claro, y bueno, quizás en ese momento era muy utópico, pero el año 25, Alessandri y los militares se comprometen a hacer una asamblea constituyente, claramente. Y en el camino olvidan ese compromiso y Alessandri designa a dedo una gran comisión y una pequeña subcomisión, plural, pero además él impone un texto a esa primera subcomisión y después
a la gran comisión que en general se opone a ese texto hiperpresidencialista autoritario. Bueno, el general Mariano Navarrete amenaza a la comisión con un virtual golpe de Estado y así se aprueba el texto y después se ratifica en una plebiscito que tampoco cumplió con ninguno de los requisitos de una elección libre. Eran votos de colores de partida, no era voto secreto la elección del 25 de ratificación plebiscitaria. Y además se dio en los marcos. Además, Alessandri vuelve como dictador porque el Congreso queda cerrado. Claro, Alessandri había sido electo el año 20 con un Congreso. El Congreso se cierra junto con su despido el año 24, en septiembre, y él vuelve sin Congreso. Él gobierna con decretos leyes, y así se impone la... Y en esta mitología, entonces, sobre el país de democracia ininterrumpida, de 160 años de democracia ininterrumpida, etcétera, todo esto que se levanta, en esta mitología, ¿no? ¿Tú crees que solamente es un tema del conservadurismo de derecha, por decirlo de alguna manera, y no hay también una mitología en la izquierda respecto a esto? En el centro y en la izquierda hay profundas mitologías. Incluso más, en el periodo que uno puede decir que se constituye un sistema formalmente democrático, políticamente hablando, en términos técnicos, que es el año 58, con el establecimiento de la cédula única. Porque antes existía el sistema del voto de partido que permitía el cohecho, la compra-venta de votos, el acarreo de los inquilinos, que distorsionaba sustancialmente las elecciones. Quizás no las presidenciales, pero sí las parlamentarias. Y eso le permitió a la derecha, siendo minoría, tener mayoría parlamentaria hasta 1958, permanentemente. Entonces era otro, el sistema que no es el de ahora, el sistema electoral binominal, que es más elegante, más limpio, más legal, pero existía aceptado en la práctica, aunque era ilegal, el cohecho como una forma permanente de distorsión del sistema electoral. Bueno, eso en el año 58 se elimina, es cierto, con la cédula única. Se deroga además la ley de defensa de la democracia, que no solo ilegalizaba al Partido Comunista, sino que mantenía una serie de restricciones graves a los derechos humanos, políticos y sindicales. Y entonces, a partir del 58 podemos hablar ya de una democracia, aunque no haya una asamblea constituyente, pero, por ejemplo, el pueblo, la mayoría popular, logra cambiar la constitución en una cosa tan importante como el derecho de propiedad, que posibilita la reforma agraria del año 67. Porque la propia constitución del 25, además, en unos artículos especiales, establecía, como la de ahora, que para expropiar un bien había que pagarlo por adelantado. Y si había diferencia en el monto, que los tribunales lo fijaran. Entonces, era imposible acabar con el sistema de Hacienda bajo esas bases. Entonces, pero ya con este sistema de los años 50-60 es posible que haya una reforma constitucional que altere sustancialmente este sistema antidemocrático que existía con la Constitución del 25. Cuéntame una cosa, Felipe, pero en este proceso, ¿no es cierto?, en esta visión casi instrumental de lo que es la institucionalidad política en un país, la sociología, el proceso sociológico que rodea, está marcado por hitos que en general son muy violentos y que no se conocen. Así es. Se han ocultado, ha habido un ocultamiento, incluso en más, las fuerzas de cambio, digamos, las fuerzas de izquierda lo mencionan, lo tienen como emblema, pero no hacen estudio y significado profundo de estos hechos, Ranquil, Cruz, etcétera, ¿no? Antes que eso, que se me quedaba una colita, lo que pasa es que, para completarte la idea anterior, la centroizquierda, que es el protagonista de estos cambios del año 58, que son muy importantes, a mi juicio no tiene la suficiente conciencia de lo que está haciendo, porque para ellos están también embebidos en el mito de que Chile es una república democrática desde el siglo XIX. Entonces, claro, ellos hablan de perfeccionamiento de la democracia con la eliminación del cohecho, pero a mi juicio eso no es darle el carácter que tenía. Eliminar el cohecho era establecer la democracia.